Ahora vamos a tener a Josué Yaret Medina. Josué es doctorando en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha ejecutado las investigaciones, el resumen y su organización retórica en la tesis de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la PUC en Renati. El fumador textual entre el modernismo y la vanguardia en la Torre de las Paradojas de César Atahualpa Rodríguez, y publicó artículos sobre poesía en las revistas académicas Tesis y Escritura y Pensamiento. Es director de Guarachiri, el Centro de Investigación Científica, donde asesora investigaciones en docencia y literatura. Actualmente desarrolla su tesis doctoral, La hoja de coca en la vanguardia indigenista, César Vallejo, Mario Chávez y Gasmaliel Churata. Sin más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, espero que se vea mi pantalla, la estoy compartiendo, ¿sí? Voy a maximizarlo para... Ok. Bueno, la ponencia se titula La moneda multiplicada en Trilce 48. Es un poema sumamente interesante para quienes les guste la matemática sagrada. Hay algunos artículos por ahí que lo analizan en relación justamente a solamente los guarismos, pero en esta ponencia en particular quisiera resaltar algunos aspectos más de cómo es que esto encaja en ciertas propuestas que se vinculan con Baudelaire, con también la transgresión lingüística, el impar de la carencia o el impar potente de orfandad, como el que coincide en el caso de el poema 36 también de Trilce, ¿no? Es un poema que se relaciona con muchos otros poemas de Trilce. Claro. Bueno, por aquí tengo este pequeño análisis. Disculpen que lo haya puesto en colores, pero tiene que ver específicamente con cosas que quiero resaltar del poema, porque el poema se presta para incluso sobreinterpretación y no quisiera desviarme por ese lado, ¿no? Pero en esencia, a ver, voy a sintetizar lo que está ahí en los colores. Lo que está en verde está relacionado a la moneda, al dinero, a lo económico en el poema y obviamente también en razón de la ponencia. Lo que está en fucsia está vinculado a lo fragmentario, lo múltiple, lo impar, y lo turquesa o aguamarina está vinculado a el tiempo, el espacio, pero también el guarismo, el número, que, bueno, Vallejo juega bastante con conceptos pitagóricos justamente en este poema, ¿no? Entonces hay esa lectura también. Por ahí había un artículo sobre Vallejo, bueno, que el mismo Vallejo había escrito algunas anotaciones sobre algunas impresiones pitagóricas en la poesía de otro poeta contemporáneo suyo, ¿no? Y lo que está en azul, bueno, el azul modernista está vinculado justamente a características modernistas todavía en Vallejo. Si bien es cierto, muchos tienden a catalogar a Trilce como un poemario representativo de la vanguardia, que lo es. También es un poemario que todavía mantiene características modernistas, porque es el mismo autor, es el mismo Vallejo. A veces los investigadores desdoblan innecesariamente a algunos poetas, ¿no? Como es el caso de Valdelomar, pretenden diferenciar al Valdelomar modernista, decadente, incluso simbolista, por así decirlo, o heredero del simbolismo de Baudelaire, del Valdelomar aldeano, provinciano, ¿no? Como si fueran dos tipos de Valdelomar. Lo mismo pasa con Vallejo, ¿no? En ese caso, en este poema, y espero que se pueda ver, aquí tengo a la izquierda el poema como tal, a la derecha tengo el poema marcado con las pautas de interpretación que voy a retomar más adelante. Pero justamente este poema también está vinculado un poco a la vida bohemia, ¿no? Ahora, lo otro es que los vanguardistas en particular no es que todos renegaban específicamente de sus digamos que consignas modernistas, ¿no? Además de que lo moderno, entendido como nuevo en su momento, ya tiene y comparte varios aspectos de lo que la vanguardia después va a traer con sus propuestas innovadoras o, digamos, sorprendentes y originales, ¿no? Que son adjetivos o formas de llamar a lo mismo, ¿no? Desde diferentes trincheras, por así decirlo. Bueno, voy a leer el poema. A ver, creo que en este momento voy a mover aquí un ratito esto para que se pueda leer mejor. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya. Dice, 48. Tengo ahora 70 soles peruanos. Cojo la penúltima moneda, la que suena 69 veces púnicas, y he aquí
al finalizar su rol, quémase toda y arde llameante, llameante, redonda entre mis tímpanos alucinados. Ella, siendo 69, dase contra 70. Luego, escala 71, rebota en 72. Y así se multiplica y espejea impertérrita en todos los demás piñones. Ella, vibrando y forcejeando, pegando gritos, soltando argos, chisporroteantes silencios, orinándose de natural grandor, en unánimes postes urgentes, acaba por ser todos los guarismos la vida entera. Bueno, ese es el poema de Vallejo. Como ven ustedes, he tratado aquí de identificar en cada uno de estas palabras las líneas por las que se podría cruzar la interpretación, en todo caso las connotaciones o el significado inmanente del poema, para poder analizar algunos aspectos en particular, ¿no? Bueno, primero mencionar que los números aquí no son gratuitos, como nada en el poemario de Trilce, ¿no? Y como así lo tenían bien entendido los vanguardistas, porque si bien es cierto había una ruptura de las normas, era para imponer otro tipo de lógica, una lógica que vaya más allá de una razón tradicional. Entonces, en este caso vemos una moneda que siendo la penúltima, y justamente es importante que sea la penúltima, porque significa que es impar, ¿no? Al ser impar, como lo señala el mismo Vallejo en el poema 36, es un impar potente de orfandad. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser fértil, que puede producir, ¿no? Ahora, esta es una característica típica de, como les digo, no solamente de los vanguardistas, esto es algo propio también de los decadentes modernistas, que buscaban hacer que la palabra cayera en vicios, o utilizar los vicios lingüísticos para a través de ellos también hacer poesía. En el caso del español en particular, Vallejo lo que aprovecha es las múltiples connotaciones o la polisemia que podríamos tener, por ejemplo, en el caso de la palabra sol, desde el primer verso. La palabra sol no solamente es la moneda peruana, la palabra sol también es el centro del universo, si es que se quiere ver así, o sea, es el centro de la vida andina, el centro de muchas cosas. Ahora, etimológicamente hablando, las palabras sol, día y Dios, Deus, están muy vinculadas por varias razones, tanto por la idea de sabiduría como por la idea de luz, claridad, orden, ¿no? Es una cuestión etimológica. Sin embargo, esto nos permite también ver en ese sol, no solamente al sol peruano como una entidad, digamos, de ornato indigenista, que era característica del momento particular de 1922, sino que es propio también de querer jugar con la idea de tener aquí una especie de incarri. Porque si tenemos una moneda fragmentada y tenemos un dios fragmentado y tenemos un inti fragmentado, un sol fragmentado, y que luego en el último verso es la vida entera, o sea, volvió a reestructurarse, entonces podríamos tener que en el poema de Vallejo, el 48, tenemos una especie de mito del Incarri a través de la moneda, a través del sol peruano, que se va a justamente descuartizar aquí, en 4, ¿no? Hay 4 guarismos aquí que lo descuartizan al sol peruano. Sin embargo, salta 3 veces. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Como les comenté, hay ya un artículo que analiza el número 3 en Vallejo, pero de todas maneras, estos números se prestan para muchas cosas más. Voy a, de todas maneras, regresar de rato en rato al poema, pero quisiera señalar algunas ideas centrales que por ahora quiero rescatar, que son solamente 3 diapositivas, y luego voy a regresar a otros aspectos del poema. Hay mucho para analizar aquí realmente, pero aquí tengo, a ver, una pequeña línea, ¿no? El valor del sol peruano en el capital poético de la pobreza. Como les mencionaba, no solamente significa dinero, pero al ver sus características monetarias de lo que significa en este caso sol, también incluso ahí podemos notar cómo es que Vallejo transgrede mediante la lengua, mediante los vicios a los que se podría prestar a partir de la polisemia, los vicios lingüísticos, transgrede la lengua y hace que ese impar rompa la lógica de la economía tradicional. Es decir, es un impar que en lugar de incomodar produce, ¿no? Y que va alcanzando, o sea, toca, dase contra 70. El simple hecho de estar al costado de, ¿no? Esa dinámica produce, digamos que
fructifica el valor de la moneda, exagera o va más allá de su mismo valor en sí. Ahora, también hay que tener en cuenta que el locutor que tenemos en este poema es un locutor muy consciente de lo que hace con la voz. Yo sé que a veces a Vallejo no se lo quiere analizar desde su vida bohemia, ¿no? Pero todos sabemos que Vallejo, y esto hay una investigación de Segura Sariquiei, ¿no? Que habla, por ejemplo, de Vallejo en el Grupo Norte consumiendo éter para los heraldos negros, ¿no? Obviamente el más interesante sería en todo caso, quise entonces fumar, ¿no? El opio en Vallejo, que también es un artículo que estudia bastante el opio en Trilce, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que tener en cuenta también que este podría ser un escenario de bohemia, y un escenario típico de bohemia, no para Vallejo, pero sí para el locutor que tenemos aquí, un escenario típico de bohemia en ese entonces, si estamos hablando de una bohemia vinculada a la pobreza, ¿no? Entonces estamos hablando de una bohemia en donde para poder conseguir el alcohol o poder conseguir el estimulante espiritual o la bebida espirituosa de ese momento, porque recuerden que la ilegalización de las drogas recién va a empezar en 1914 con la publicación de la Harrison Narcotic Act, así que estamos en un proceso de transformación incluso en relación a los embriagantes, pero en ese contexto podríamos decir que están haciendo una especie de colaboración, ¿no? De chancha, ¿no? Que sería la jerga contemporánea de repente. Es decir, cuando uno tiene que poner un sol. Ahora, según las investigaciones, Vallejo acababa de ganar por ese entonces 200 soles por un concurso. Ahora, ese era todo el premio, era una cantidad tremenda. Recordemos que por ese entonces también Vallejo se está quejando en cartas de que viene a Lima a ganar solamente míseros 5 soles peruanos. O sea, esa noción de cuánto dinero tiene Vallejo en ese momento, o sea, los 70 soles peruanos que le quedan, perdón que esté mezclando al locutor con el autor, pero a veces se presta porque, bueno, es un poemario también un poco autobiográfico, pero en el caso de este locutor, imagínense, ¿no? Tiene solamente 70 soles, y en ese contexto 70 soles no es cualquier cantidad. Soltar un sol tampoco es cualquier cantidad. Pero de todas maneras, este es un sol o un impar que va a trascender las normas de la economía. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante ver cómo es que las normas económicas se trascienden por lo siguiente, ¿no? Por dos razones. Una, porque tiene que ver con que el huérfano, o sea, es decir, el pobre, que es una de las, digamos que de las preocupaciones incluso de los gobernantes como Hammurabi, ¿no? O sea, el huérfano, la viuda, ¿no? Son preocupaciones. Entonces, igual en el caso de la literatura de Vallejo, la poesía de Vallejo, el huérfano sigue siéndolo. Ahora, este huérfano no solamente es huérfano económico, ¿no? Sino que estamos hablando de alguien que también puede estar solo frente al universo. Pero bueno, más allá de las posibilidades de interpretar desde la orfandad, como les mencionaba, en este caso Vallejo lo que rescata, ¿no? De este huacha, que sería de repente la categoría andina, de este huacha rescata justamente su poder divino. Pues. Recordemos que el huacha en el mundo andino es un creador. Huiracocha es un huacha, ¿no? Guadiacuri es un huacha, en el manuscrito quechua de Guarochirí, por ejemplo. Acá Vallejo nos presenta un huacha moneda, una moneda huérfana. Siendo huérfana, es decir, mostrándose como pobre, imagínense ustedes a Huiracocha seduciendo a Cabillaca como pobre, es decir, fecundándola, ¿no? Mediante el fruto del lúcumo, y luego Cabillaca, digamos, ¿no? Rechaza a Huiracocha porque lo ve como un pobre, un ser rapastroso. Pero este es un pobre que después revela su divinidad, igual que esta moneda, igual que Huiracocha, ¿no? Igual que la idea de Incarri, ¿no? Es decir, el fragmentario o el fragmentado que luego recupera, ¿no? Se reorganiza otra vez. Entonces, es importante la figura del huérfano o de la moneda huérfana o del impar, ¿no? Es 69. Ahora, lo interesante es que la palabra sol, si significa día, entonces también está asociado al número 24. Y el poema es el 48. Ahí en algún momento del poema dice la moneda salta. Podríamos decir que la moneda salta y se golpea con el título y surge el 3, ¿no? El 72. Sin embargo, también es cierto que la moneda ahí mismo en el centro del poema salta 3 veces. Entonces, si tenemos una moneda que equivale a 24 y que salta 3 veces, en cada salto se ha multiplicado, ¿cierto? Entonces, sería igual, ¿no? Llegaríamos al 72. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque son 3 días. Porque son 3 saltos. Porque otra vez estamos con la Trinidad, ¿no? Entonces, por eso es que esta reiteración del salto, esta reiteración de la Trinidad, hace que la moneda fragmentada o la moneda fragmentaria resucite. La moneda y el locutor, teniendo en cuenta también lo que plantea De Escola, es decir, en el hecho de que los sujetos se objetivizan y los objetos se subjetivizan, la moneda y el locutor son huérfanos los dos, pero al mismo tiempo son los dos la esencia del Incarri, ¿no? La esencia de la vuelta en común. Recordemos que Vallejo
si es que estuviésemos hablando aquí de mesianismo andino o vinculándolo a esta categoría, no podríamos descuidar que esta significación o estas connotaciones también estarían vinculadas al marxismo de Vallejo, ¿no? Ahora, eh, obviamente habría que tenerlo en el contexto, ¿no? Porque no es el mismo marxista Vallejo de 1922 que vamos a conocer después, ¿no? Tiene filiaciones diferentes. Pero de todas maneras, para este momento ya tenemos a un Vallejo, desde los Heraldos Negros incluso, preocupado por problemas que van con lo económico, con la explotación del hombre por el hombre, la idea de progreso, ¿no? Como adelanto, que ha convertido al campesino en obrero, ¿no? Entonces, toda esta transformación que se da a principios del siglo XX se ve reflejado también en las economías del poema, ¿no? Ahora, ya para terminar ya, porque creo que ya estoy bordeando ya los minutos, solamente quería señalar que en este poema, además hay aspectos que van, bueno, bastantes aspectos que buscan transgredir la lógica tradicional, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la moneda grite, pero al mismo tiempo esté chisporroteante de silencios, ¿no? En el sentido de cómo es que esa moneda vibra, forcejea, ¿no? O sea, ha sido antropomorfizada, ¿no? Recordemos que justamente estos poetas son, mediante la lengua, buscan demostrar su potencia creadora también. En el caso de Huidobro, o sea, más tardío, vamos a tener un demiurgo, ¿no? Es decir, tratar de crear a través de la palabra, ¿no? Mediante el empleo de los verbos. Pero en el caso de Vallejo vemos que se adelanta a ese empleo de los verbos creacionistas. Porque aquí ya está haciendo ya que el verbo o los verbos digan cosas que no necesariamente dicen. Claro, eso no es algo que a Huidobro se le haya ocurrido, no es algo que es una herencia propia de Baudelaire también, ¿no? Pero justamente sirve para señalar eso. También en lo otro es que los vanguardistas y los modernistas, en sus filiaciones esotéricas, ¿no? Sobre todo los modernistas, buscaban siempre esta comunicación con lo trascendente, con lo divino, con la totalidad, ¿no? Con el todo. Entonces, el hecho de que la moneda al final se convierte en la vida entera, en todos los guarismos, como dice ahí, significa pues que, o sea, confirma esta hipótesis, ¿no? De que aquí tenemos una especie de incarri económico, ¿no? Ahora, este incarri económico, recuerden, se da por medio del contacto, es decir, las monedas, y recordemos que también en los artículos científicos sobre economía, cuando uno ve cómo evoluciona, ¿no? Cómo se trasladan las monedas, por ejemplo, en el proceso de independencia de América, ¿no? Cómo es que el Banco Central se traslada de Lima hacia el Cusco en determinado momento. Entonces, uno ve también que las monedas viajan obviamente con los usuarios, pues. Entonces, la moneda significa también ver detrás de eso a un sujeto, ¿no? Entonces, el hecho de la conexión del universo con el individuo o del individuo con el universo es una idea también muy propia de los modernistas, pero también es una idea que se va a rescatar también bastante en la vanguardia. ¿Qué cosa es Altazor si no? ¿No? Que si no es de construir, ¿no? La lengua, el pensamiento, pero es porque hay una conexión también con el universo, sobre todo en la última parte. Bueno, este poema, al igual que otros, pues busca eso, ¿no? Desubjetivar, obviamente, al locutor, a quien enuncia, y esa desubjetivación o en todo caso transgresión de la razón convencional se evidencia pues en los poemas. Ahora, ya para terminar, la conclusión sería que esa transgresión de la razón convencional, específicamente en este poema vinculado a zaguarismos y dinero, transgrede Vallejo mediante la palabra, transgrede la lógica convencional de una economía bueno, que está asentada en la carencia y demás, ¿no? Recordemos que Vallejo, o en todo caso el locutor del poema, es tan potente que hace que el valor de la moneda, solamente por su palabra, el valor de esa penúltima moneda, valga muchísimo más. O sea, el locutor sigue siendo, digamos que Dios, ¿no? Transformando la vida y el mundo solamente con su palabra, ¿no? Que es una de las características propias de modernistas y de vanguardistas, ¿no? Al acercarse al poema, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eso era todo lo que quería compartir.